Continuar en nuestra examinación del libro de Primera de Juan. Entonces les invito a abrir sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 19 al 20. Y como es cortito, les voy a invitar a ponerse de pies cuando encuentren el pasaje. En reverencia al Señor vamos a leer. Yo voy a leer en voz alta y ustedes siguen con la vista, ¿sí? Amén. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por traernos aquí a tu casa de oración, Señor, para examinar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos prepares, Padre, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Porque es tu palabra, no son pensamientos míos ni de cualquier hombre, Señor, sino son tus pensamientos, Señor. Pero para poder entenderlas y captarlos, Señor, necesitamos tu ayuda, el poder del Espíritu Santo, y te rogamos que nos concedes ese poder en esta mañana para poder entender bien tu palabra y aplicarla a nuestras vidas para la honra y gloria tuya. Te agradecemos, Señor, y encomendamos este tiempo a ti, que sea de bendición para cada uno de nosotros y para tu honra y tu gloria. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Y vamos examinando cuidadosamente lo que encontramos aquí. Hemos leído el 19 y el 20 y vamos examinando. Primeramente dice, y en esto, ahora tenemos que saber qué es esto, ¿sí? Porque dice esto, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que hemos visto anteriormente aquí en la iglesia, ¿no es cierto? En los versículos anteriores vimos como nosotros, como cristianos, y eso está escrito a cristianos, a discípulos, seguidores de Cristo, como nosotros debemos mostrar, tener el amor y mostrar ese amor a los demás hermanos. ¿Sí? Como vimos, por ejemplo, veamos un momento para darnos un poquito de contexto. El versículo 14, por ejemplo, nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que somos cristianos, que estamos en Cristo Jesús, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros es una de las maneras que podemos saber que somos de Cristo Jesús. Y asimismo en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí? Entonces así sabemos que somos en Cristo Jesús, y por esto nos dice en esto, refiriéndose a lo que vimos anteriormente. En esto conocemos, como mencionaba también, ¿sí? Es en plural. Juan está incluyéndose a sí mismo aquí, el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces por esto sabemos que aplica a los cristianos, no a todo el mundo. ¿Okay? Sí, eso es muy importante, porque a veces hay confusión, ¿no? ¿A qué se aplica? ¿A quién se aplica? Pero aquí está hablando específicamente a los hermanos en Cristo Jesús. Sí, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Y cómo podemos estar seguros delante del Señor? ¿Sí? Es por practicar la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
¿Sí? Entonces nosotros podemos estar seguros a través de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero veamos cómo otros pasajes que nos van a ayudar a entender esto mejor. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 18, los versículos 36 al 38. Entonces vamos un poco más atrás. ¿Sí? Aunque tenemos la tecnología, todavía me gusta el sonido de las hojas. Va hacia atrás en la Biblia. Tenemos la Biblia en el celular, en las aplicaciones, pero todavía me encanta ese sonido de las hojas moviéndose. Estamos en Juan 18, desde el versículo 36 al 38, que nos dice, otra vez dándoles un poco de contexto, aquí tenemos a Pilato juzgando a Jesús, ¿no? Antes de su muerte, él está preguntándole algunas cosas acerca de, dicen que eres rey, ¿qué dices tú? ¿No? Y el 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Entonces quería llegar al punto, ¿no? ¿Eres tu rey? Entonces dígame claramente. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces aquí vemos en las mismas palabras del Señor Jesús que una de las maneras como podemos saber que estamos en la verdad, que conocemos la verdad, es que oímos la voz del Señor. Y a ver, mis hermanos, una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos oír la voz del Señor? Ahí está. Sí, el hermano Víctor estaba alzando su Biblia aquí al lado. Y es verdad, aquí está la palabra del Señor. Y entonces es una manera como nosotros, examinándonos a nosotros mismos y a los demás también, porque debemos hacerlo también, es cuán en alto tenemos a la palabra. En verdad respetamos a lo que dice la palabra del Señor. En verdad la persona tal vez que estamos conociendo y dice que tal vez es cristiano, dice que ame a Jesús, que cree en Dios, pero no respeta nada la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que es cristiano? Porque no está oyendo a la voz del Señor. No está oyendo a su palabra. ¿Sí? Entonces nosotros podemos estar seguros porque estamos atentos a la voz de nuestro Señor. ¿Sí? Y otro pasaje, veamos, asimismo en Juan, pero más atrás en el capítulo 10, Juan 10, desde el versículo 24, vamos ahí. Vamos a ver otro pasaje que nos habla acerca de cómo nosotros podemos y qué es lo que recibimos, qué es lo que tenemos, cómo podemos saber que estamos en la verdad, que estamos en Jesucristo. Desde el versículo 24 nos dice, y le rodearon los judíos, o más específicamente los fariseos, los líderes espirituales. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Otra vez probando al Señor. Y 25 les dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Otra vez, escuchamos aquí, que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, vemos aquí que los que son de la verdad oyen la voz del Señor. Y aquí también vemos que los que están en Cristo Jesús son como las ovejas del Señor. Y hemos escuchado, ¿no es cierto?, ese término. ¿Sí? ¿Y qué es lo que significa oír la voz del Señor? No solamente oírlo y ya. ¿Qué es lo que hace la oveja? Entonces, al escuchar la voz de su pastor, me siguen, dice en el versículo 27, ¿no es cierto? Sí, entonces vemos que una oveja, al oír la voz de su pastor, responde enseguida, ¿no es cierto? Sí, no sé si han visto, ¿no? Videos, hasta sale en las redes y todo eso, de personas tratando de llamar a ovejas y no hacen caso nada. Las ovejas están ahí en su redil y comiendo el pasto y todo eso, y la gente trata de llamarles y no reaccionan nada. Y llega el pastor y vienen corriendo toditas las ovejas, ¿no? Entonces, cuando las ovejas oyen la voz de su pastor, de su Señor, vienen corriendo, ¿sí? Entonces, esa es una manera como nosotros mostramos que en verdad estamos en Cristo Jesús, que conocemos la verdad, oímos la voz de nuestro Señor y sigamos a Él. ¿Y cómo podemos seguirle a Él? En obediencia. Porque como Él mismo nos dijo, ¿sí?, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no, yo no tengo que hacerte caso, nada, Señor? Yo voy a vivir a mi manera, cuando te necesito te aviso. Y algunas personas tienen esa actitud con el Señor, como si fuera un sirviente, que podemos llamarle cuando necesitamos alguna cosa. Ahí, Señor, ayúdeme. Y tienes que hacer lo que yo quiero. Y a veces hasta nosotros caemos en eso. O al orar, por ejemplo, y pidiendo su voluntad. Y luego cuando Él hace su voluntad y no es de acuerdo a nuestra voluntad, nos enojamos. Y estamos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué permitiste eso? No pediste mi voluntad. ¿Sí o no? Nosotros a veces reclamamos al Señor por hacer su voluntad y desconfiamos porque es algo que no está de acuerdo con nosotros y lo que nosotros queremos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, una manera como nosotros sabemos que estamos en Cristo es que sigamos a Él. ¿Y qué es lo que Él nos da al seguirle? Yo les doy, el 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, como vimos en el pasaje en Primera de Juan, ¿no? Vimos ahí que mayor que nuestro corazón es Dios. Y aquí nos dice otra vez que eres mayor que todos, en el versículo 29. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, Cristo está diciendo con la autoridad de Dios mismo estas cosas. Y aquí encontramos, hermanos, una promesa del Señor. Sí, porque a veces nuestro corazón nos condena, ¿no es cierto? Pecamos, luchamos,
y sentimos mal. Y hasta a veces sentimos alejados de Dios. Sentimos como Él no nos quiere, no nos ama como antes, por haber fallado al Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Y a veces hasta personas nos dicen y enseñan desde el púlpito, lastimosamente, que alguien hasta puede perder la salvación. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Que nadie las arrebatará de mi mano. Y eso incluye a nosotros. Nosotros no podemos salir de la mano del Señor. Una vez que estamos ahí estamos. Y para toda la eternidad. ¿Sí? Por eso tenemos confianza delante del Señor, porque Él ha prometido que si alguno está en Cristo Jesús, está en Cristo Jesús y para siempre. Aun si nuestro corazón dice el contrario, no debemos confiar en nuestro corazón, como dice el mundo. ¿Sí? El mundo nos enseña, sigue los deseos de tu corazón, y suena bonito, pero es el opuesto de lo que debemos hacer, porque debemos seguir a nuestro Señor, a la voz de nuestro Señor que está en su palabra. Sí, y nosotros tenemos vida eterna y no perecerán jamás, porque el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado y estamos en Él. Entonces, hermanos, debemos confiar en las promesas de nuestro Señor. Y veamos algunas promesas para animarnos y recordar lo que el Señor ha prometido a su pueblo. Ahora veamos en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel 36, capítulo 36. Vamos conociendo la Biblia un poquito. Ahora vamos al Antiguo Testamento, al profeta Ezequiel. Y mucho del libro de Ezequiel hablaba del juicio de Dios contra su pueblo. Y Ezequiel tenía que sufrir muchas cosas para anunciar el sufrimiento que iba a venir, y venía sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel y de Judá en ese entonces. Pero mire lo que el Señor dice a través de Ezequiel. Desde el versículo 26 y 27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Promesa del Señor para su pueblo. ¿Sí? No significa que nosotros en esta vida vamos a hacerlo perfectamente, pero cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ahí vamos a hacerlo perfectamente. Pero lo que sí vamos a ver en esta vida, que vamos a ser cambiados. No vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no es cierto? Vamos dejando lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Vamos a comenzar a poner por obra en nuestras vidas lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, al recibir a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y eso nos da el poder para obedecer al Señor. Porque en nuestras fuerzas es imposible. Como dice en el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, si no confiamos en Dios, no confiamos en Cristo, no podemos. Gracias. Está secando la boca un poquito. Gracias. Y entonces nosotros vemos que el Señor va a hacer esa obra, a iniciar esa obra en nosotros, al salvarnos
Al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y empezamos a vivir en obediencia a su palabra. ¿Sí? Porque antes, en nuestras fuerzas, no podemos. Y muchos que vemos, en especial, por ejemplo, en la religión católica, por ejemplo, tratan de agradar a Dios. Los que son católicos, tratan de agradar a Dios y hacer sus cosas. Oh, yo tengo que hacer tantas cosas para que Dios me ame, para que esté bien con el Señor. Tengo que hacer esto, el otra cosa, ¿no? Pero nosotros somos salvos por fe. Sí, eso inicia la vida cristiana. Y en la vida cristiana andamos juntos, de mano a mano con el Señor. ¿Sí? Esforzándonos, sí, pero junto con el Señor, junto con la presencia y el poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros. ¿Sí? Entonces no vamos a estar andando solos. Por eso el Señor mismo nos dijo que su yugo es fácil, ¿no es cierto? Yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque ¿quién está haciendo la mayoría de la fuerza? Dios. Nosotros estamos en el mismo yugo con el Señor, pero Él es quien empuja. Y nosotros un poquito, tal vez. No sabemos el porcentaje, pero sin el poder del Señor no podemos avanzar en la vida cristiana. Y eso es lo que Él nos dice aquí. Pero es una promesa del Señor para su pueblo, para nosotros también, no solamente para el pueblo de Judá y de Israel en ese tiempo, sino para nosotros también, que Él va a hacer esa obra en nosotros, que Él va a darnos el Espíritu para poder poner por obra lo que Él nos manda hacer. Y veamos otra promesa del Señor rápidamente en Jeremías 29, desde el 11. Jeremías 29, un poquito más atrás. En Jeremías 29, 11, algunos saben de memoria este versículo, una promesa hermosa del Señor. Del 11 al 13 que nos dicen: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué fin esperamos? Veamos en el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces nosotros tenemos la plena confianza cuando acercamos al Señor, Él nos oye. ¡Qué privilegio es! A veces menospreciamos el privilegio de poder orar, porque lo que hacemos, según el libro de Apocalipsis, las oraciones de los santos, y nosotros somos los santos, el pueblo de Dios, son los santos, llegan como incienso delante de la misma presencia del Señor. Entonces nosotros estamos al orar, estamos entrando en la misma presencia santísima de Dios. Imagínense. Y la razón por qué podemos entrar confiadamente delante de Él es por la sangre de Cristo. ¿Sí? Por Él podemos entrar confiadamente, sabiendo que Él nos oye. El creador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, oye a mí. Increíble, ¿no? Es promesa del Señor. Por la sangre de Cristo, si usted está en Cristo Jesús, usted tiene acceso directo delante del Padre por medio de Cristo Jesús. Y es promesa del Señor. ¿Y Él qué tipo de pensamientos tiene para con nosotros entonces? Pensamientos de paz y no de mal. Y por eso cuando Él hace su voluntad, aun cuando nos duele, podemos confiar, hermanos, que sus pensamientos son buenos para con nosotros. Aun cuando en el momento no entendemos el por qué ni el para qué.
nosotros podemos confiar. No, Él ha prometido que los pensamientos que Él tiene para mí son de paz y no de mal. Entonces yo puedo confiar, aún cuando yo estoy triste, decepcionado, frustrado. Yo puedo seguir confiando porque Él es fiel, Él es bueno, Él tiene pensamientos de paz para mí. Entonces yo voy a confiar en lo que Él me dice y no en lo que yo siento, no en lo que yo veo a mi alrededor, mis circunstancias. No voy a ver a esas cosas. Yo voy a confiar en la voz de mi pastor, en mi Señor, porque Él me dice que tiene planes perfectos para mí. Entonces yo voy a confiar en lo que Él me dice y no lo que yo pienso en el momento, por el dolor, la decepción, la frustración, los problemas, las dificultades de la vida. Yo voy a aferrarme aún más a lo que Él me dice y no a lo que yo pienso o siento. Veamos unas promesas más rápidamente, porque el tiempo va volando, pero qué hermoso es poder pasar ese tiempo examinando las Escrituras. Vamos al Nuevo Testamento de Mateo, capítulo 7, los versículos del 7 al 11, y vemos otra promesa conocida por muchos de nosotros, dado por el mismo Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mateo 7, del 7 al 11, y nos dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sí, nosotros a veces leemos ese pasaje y pensamos, entonces yo puedo pedir cualquier cosa y recibir cualquier cosa. Y no está diciendo esas. Está diciendo cosas buenas. Ojo en eso, hermanos. Está diciéndonos que va a darnos cosas buenas. Y si nosotros estamos pidiendo cosas malas, como un buen padre no nos va a dar. Como muchos hijos chiquititos, ¿no? Cuántas cosas piden y decimos que no, porque es mal. va a hacer daño al niño, a la niña, ¿no es cierto? Y por eso decimos que no tomes eso, no comes eso, ¿sí? No te voy a dar eso, porque es para tu bien, ¿no? Y como nuestro Padre en el cielo es tan bueno, Él no nos va a dar esas cosas, va a decir no, ¿sí? Entonces no nos va a negar cosas buenas que en verdad necesitamos. Eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿ok? Entonces tengamos cuidado con eso, porque algunos dicen, entonces si yo pido, Él me va a dar. Y no es así, hermanos, ¿sí? Entonces, otra vez, confiando en lo que Él nos ha dicho, confiando que Él es bueno, aun cuando pedimos algo y no lo recibimos, entonces esa respuesta no es una buena cosa para nosotros. Una promesa más, y para terminar, volvamos a 1 de Juan 5, un previsto de lo que van a ver más adelante. 1 de Juan 5, del 13 al 15. 1 de Juan 5, del 13 al 15, nos dice así, dándonos la razón por qué escribió Juan estas cosas a sus oyentes en aquel entonces y para nosotros hoy en día. Nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, paramos ahí un momento. ¿Sí? Cuando habla de creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? A veces personas toman eso en nuestro contexto, el creer en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Oh, yo creo en Jesús, suficiente. Así piensa. Pero cuando creemos en el nombre de una persona, en aquel entonces hablaba del carácter o de cómo es, quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, cuando decía el nombre del Hijo de Dios, no estaba diciendo del nombre y apellido, simplemente, sino estaba en quién es Él de verdad. Y qué es lo que hemos visto, es que Él es bueno, que Él es justo, Él es misericordioso, Él es santo. Tenemos que creer en todas esas cosas y más, ¿sí? Y confiar en esa realidad, ¿sí? Entonces, cuando dice para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, está diciendo esto, hermanos, para creer en quién es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Como vimos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Sí? Por eso está diciendo que podemos tener la plena confianza que si estamos pidiendo conforme a su voluntad, eso es lo que Él va a hacer. Y nosotros podemos participar y disfrutar del gozo del Señor al hacer su voluntad. No sé ustedes, pero me acuerdo del caso de una hermana en Cristo que pasó por un tiempo muy difícil. Y ella en verdad estaba mal, sufría como de una depresión, estaba deprimida, no estaba, ya dejaba de congregarse y por lo que le pasó, ¿no? Y nosotros orábamos, el pastor, yo, otros hermanos también, por ella y por un tiempo, por meses, y no parábamos de orar por ella. Y cuando ella eventualmente fue restaurada y regresaba a la iglesia, el gozo que sentía al ver ella restaurada, al ver la obra del Señor en ella, es un gozo que es más allá, ¿no? Y si, no sé, tal vez algunos de ustedes que tienen tiempo en el Señor, tal vez han experimentado lo mismo, pero es algo que el Señor nos da en la oración, de poder disfrutar junto con Él al hacer su voluntad. ¿Sí? Y nosotros también a través de esa promesa sabemos que Él nos oye y Él hará su voluntad en cualquier circunstancia, y nosotros podemos descansar en esa voluntad sabiendo que es buena, agradable y perfecta, hermanos. ¿Sí? Entonces, aún si nuestro corazón nos dice otra cosa, gracias a Dios no dependemos de nuestro corazón. Nuestra salvación no depende de nuestro corazón. Nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor no depende de nuestro corazón, depende de Dios. ¿Sí? Y nosotros somos llamados a depender de Él día a día. Entonces, hermanos, cuando estamos tentados a inclinarnos hacia nuestros sentimientos de ansiedad, preocupación, de tristeza, enojo, todas esas cosas, debemos tomar esa oportunidad para orar. Señor, estoy mal,
ayúdame a confiar en ti plenamente, aunque esta circunstancia no entiendo por qué, no entiendo para qué estás permitiendo todas estas cosas, las cosas que vemos en la ciudad aquí de Ambato, del Ecuador, en el mundo. ¿Por qué estás permitiendo tanta maldad que nos rodea? Y cuando empezamos a pensar en esas cosas, queremos justicia, ¿no es cierto? Queremos que las cosas cambien, y así, enseguida. Y hasta pensamos y empezamos a cuestionar hasta a Dios. Pero cuando empezamos a sentirnos así, hermanos, eso es cuando más debemos clamar al Señor, pedirle perdón por cuestionar sus motivos y entregar esos deseos de nuestros corazones a Él, y que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestros hogares, nuestra ciudad, nuestra nación y en el mundo entero, confiando que Él es bueno, como Él ha dicho en su palabra, y que Él nos ayude a poner por obra lo que Él nos manda hacer para la honra y gloria suya. Muy bien, entonces les invito a ponerse de pie para orar, para terminar este